Hola a todos, bienvenidos a Casa de Jesús. Estamos con la serie Besos del Cielo. El domingo nos comentaba el pastor Benigno que Dios quiere favorecernos. Dios quiere contribuir a que sucedan cosas buenas en nuestra vida. Lo que pasa que generalmente asociamos a esto a que es por merecimiento, a que porque seamos mejores o peores, o porque hagamos una cosa u otra, o peor aún, porque manipulemos o lo hagamos en nuestras fuerzas humanas. Veíamos Segunda de Crónicas 16, versículo 9, porque los ojos de Jehová están atentos a lo que ocurre en toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Y es aquí donde nos asustamos, porque cuando dice corazón perfecto, pensamos que nos hemos quedado afuera, ¿no? Pero una versión más moderna de la Biblia dice, para dar fuerza a los que en Él confían. Un corazón perfecto es aquel que busca, aquel que confía en Dios. Y esto se lo decían al rey Asa. El rey Asa se entera que viene un gran ejército contra él y lo que hace es querer generar una alianza humana con otro reinado para que lo ayudasen y ya que ellos no podían enfrentar esa guerra solos. Entonces intenta manipular las cosas y no solamente eso, sino que dice que cogió todos los tesoros del templo de Dios y los envió como regalo a este rey para pedir su ayuda. Y el versículo continúa diciendo, ¿qué locura has hecho? Y yo creo que en nuestra vida cometemos muchas locuras, al igual que el rey Asa. Él no ha sido el único. Pero no hay peor locura que soltarnos de la mano de Dios. No hay peor locura que dejar a Dios a un lado. No hay peor locura que Dios no sea importante en nuestra vida, que las cosas de Dios no sean importantes para nosotros. No hay peor locura que esa. Dios, como dice este versículo, busca que le creamos. Dios está expectante y está buscando corazones que confíen en Él, porque Él quiere mostrar su amor con nosotros, Él quiere mostrar su favor y su poder en nuestras vidas. Decíamos que cuando estas dos cosas se dan, Dios está buscando corazones perfectos, y cuando un corazón perfecto, ¿qué es? Es aquel que busca, que confía en Dios. Cuando Dios se encuentra con un corazón que confía en Él, es en ese momento cuando esas dos cosas se confluyen, cuando decimos que es un beso del cielo, cuando esas dos cosas se dan. Decíamos como los padres con los hijos, ¿no? Los padres generalmente tenemos siempre el corazón dispuesto a llenar de besos a nuestros hijos. Pero en esta tarde me quiero básicamente centrar en un momento donde nosotros le ofrecemos un beso a nuestro hijo. Y es cuando nuestro hijo siente miedo o cuando nuestro hijo tiene que afrontar alguna situación difícil. Me pasó esta semana que una de mis hijas tuvo que afrontar el momento de las vacunas. Y como padres sabemos que es un momento de dolor. ¿Qué niño no teme o no llora ante una vacuna? Pero sabemos que es importante para ellos y que lo tienen que pasar, que es bueno. Y ahí estamos nosotros para ofrecerle nuestro cobijo y nuestro beso a nuestros hijos. O en momentos de exámenes, yo nunca me voy a olvidar cuando tenía que afrontar un examen, incluso a un universitario, o sea, ya no era tan pequeña. Pero mi madre siempre me daba un beso, me bendecía. Mi padre me decía, hija, te va a ir bien. Y yo no afrontaba el examen de la misma manera, me presentaba con otra seguridad. Mira qué curioso que leía que en cuanto a los bebés, cuando un bebé siente miedo, de hecho hay lo que le llaman terrores nocturnos, que es cuando el bebé explota en llanto durante la noche porque de repente le sobreviene un miedo o se siente solo. Entonces dice que cuando el padre lo acobija y lo besa, se generan hormonas dentro del bebé que no solamente se calma y siente seguridad, sino que se generan hormonas que elevan las defensas de ese bebé y que genera un vínculo más fuerte con su padre y que eso se queda para toda la vida. Caso contrario en el que no, dice que se generan otras hormonas que hacen que
las defensas bajen y se encuentre el bebé más débil. Y lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Cuando viene ese beso de Dios, nos llenamos de fuerza, nos llenamos de defensas, generamos un vínculo con Él más fuerte del que teníamos antes y podemos estar más fuertes y más preparados para las cosas que vendrán más adelante. Y en esta tarde quería contarte dos historias de la Biblia. Una es de los discípulos. Los discípulos tuvieron que pasar por tormentas. Podemos verlo en Mateo 14 y podemos ver otra tormenta que pasaron en Marcos 4. Y en la tormenta de Marcos 4, desde el versículo 37, que es cuando se desata la tormenta, hasta el versículo 39, que es cuando Jesús la calma, es en esa brecha donde se desata la mayor tormenta, que no era la tormenta que estaba cayendo del cielo, sino que era la tormenta interior, la tormenta del corazón de los discípulos. En este versículo, mira, lo vamos a leer, dice: en esto se desató una tormenta, con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Y lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: Silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo a los discípulos: ¿Por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Podemos ver en este versículo, en esta brecha que te digo, que es cuando sale de nuestro corazón, salen cosas. ¿No te importa? A veces pensamos que a Dios no le importa lo que nos esté pasando, pero la Biblia nos dice: Dios está atento a lo que ocurre en toda la tierra. Es en esa brecha donde nos va a tocar tomar decisiones. La decisión de buscar, de esperar en Dios, de confiar. Es en esa brecha donde el rey Asa decidió manipular y actuar en su fuerza humana. Es en esa brecha donde vamos a cambiar nuestro rumbo y vamos a permitir que se dé ese beso del cielo. Fíjense que los discípulos no es que no conocían a Dios. Los discípulos eran personas que conocían a Jesús, personas que habían dejado su profesión, su familia por seguirle. Eran personas que habían echado fuera demonios, habían sanado enfermos, lo conocían como creador, como maestro. A nosotros también nos puede pasar esto, que conocemos a Dios, lo conocemos como Dios creador, lo conocemos como nuestro maestro, pero solo después de esa tormenta dice que los discípulos, cuando la tormenta se calma, adoraron a Dios y dijeron: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Esta tormenta permitió que ellos tuvieran una visión de Dios más completa. Ya Jesús en ese momento pasó a ser el Salvador. A nosotros nos puede pasar y decimos: Él es mi Salvador, porque es en el momento en que Dios viene a rescatarnos de una tormenta. Y ahí dice que lo adoraron. Me imagino la furia de la tormenta, el cielo de repente negro, el agua y las olas cayendo sobre la barca, pero de repente esa barca maltrecha, ese bote lleno de esfuerzos en vano, se volvió un altar, se volvió el altar donde darle a Dios toda la adoración y reconocer que realmente era el Hijo de Dios, reconocer que Él era su Salvador. Y eso solamente fue posible después de la tormenta y de recibir ese beso del cielo. El beso del cielo hace que se marque un antes y un después. O sea, yo no creo que los discípulos hayan sido igual o hayan tenido una percepción diferente después de esta tormenta. Es como lo de la vida de Job, ¿no? Cuando termina el libro dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y eso pasa después de las tormentas, cuando tenemos conciencia de que estamos recibiendo el favor de Dios, conciencia de que estamos recibiendo mucho más de lo que le podemos dar.
En ese momento es donde surge la adoración espontánea, como les pasó a los discípulos. Un gracias que no podemos contener, que tiene que ser aquí y ahora, que le tengo que dar gracias a Dios porque me está salvando, porque me está dando un favor que no merezco y que nunca le voy a poder devolver. Es algo, como dicen aquí en España, que no se puede aguantar, algo que no podemos contenerlo ni posponerlo. Tenemos que darle gracias a Dios aquí y ahora por lo que está haciendo por nosotros. Entonces, lo que resumo de esta historia, los discípulos antes de subirse a la barca venían como que había habido el milagro de la multiplicación de los panes, pero los discípulos querían irse a descansar y no entendían por qué Jesús quería atender a la multitud. Entonces como que su corazón estaba un poco despistado, ¿no? El corazón de los discípulos. Y es ahí cuando viene la tormenta, ¿no? Se desata la tormenta, se llenan de miedo, esfuerzos humanos, esfuerzos en vano porque no podían salvarse, y es ahí cuando llega Jesús, llega ese beso del cielo y ellos tienen una visión más completa de Él y lo adoran. Y el segundo caso que te quiero comentar en esta tarde es, también está en Crónicas, segunda de Crónicas 20, y es la vida de otro rey que no es Asa. Este rey se llama Josafat y es una historia muy parecida, porque se enfrenta a algo similar, pero actúa de forma diferente. Dice en el versículo 2: entonces vinieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: viene contra ti una gran multitud, como le pasó a Asa. En el 3, y Josafat tuvo miedo. Es normal, podemos tener miedo. Josafat tuvo miedo al igual que lo tuvo Asa, y que lo tuvieron los discípulos. Viene la tormenta y sentimos miedo, pero en esa brecha, hasta que llega el beso del cielo, es clave qué es lo que encuentra Dios. Si Dios encuentra un corazón que confía en Él y que le busca, o si nuestro corazón se desvía e intenta manipular y buscar la situación por otra parte. Pero ¿qué hizo Josafat? Dice: y Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en toda Judá. Se reunió con Judá para buscar ayuda del Señor. Y dice que en el versículo 12 ellos expusieron, ¿no?, su debilidad. Dice: no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer. Muchas veces es como el rey Asa, como los discípulos vienen y no tenemos las fuerzas suficientes. A veces no sabemos qué hacer ante un problema, ante una tormenta, pero sigue diciendo: pero nuestros ojos están vueltos a ti. Y esta es la gran diferencia, que en vez de actuar con manipulaciones o en sus fuerzas, ellos buscaron a Dios y sus ojos volvieron hacia Él. Versículo 13: y toda Judá estaba de pie delante del Señor, con sus niños, sus mujeres y sus hijos, todo el pueblo buscando de Dios. Versículo 15: y dijo, aquí habla Dios por medio de, dijo Dios: prestad atención toda Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así os dice el Señor: no temáis, ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. 16. Descended mañana contra ellos. Muchos esperarían, ¿no? Quieren ahorrarse las olas, muchos quieren ahorrarse la tormenta, o el tener que afrontar la batalla, pero no, Dios dice que tienen que enfrentarla. 17. No necesitáis pelear esta batalla, apostaos y estad quietos y ved la salvación del Señor con vosotros. No temáis ni os acobardéis. Salid mañana al encuentro de ellos, porque el Señor está con vosotros. Y Josafat se inclinó rostro en tierra, y toda Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor, adorando
Qué importante, porque Dios le dice que van a tener que afrontar esas tormentas. Nosotros tendremos que afrontar las olas, tendremos que afrontar las aguas turbulentas, pero Dios nos promete que estará con nosotros. Y no hay mejor cosa que, en vez de soltar la mano de Dios, en vez de no darle la importancia a Dios, a las cosas de Dios, qué importante es buscarle, es adorar y que Dios se encuentre con un corazón que confía en Él. Dice que al otro día se levantaron, en el versículo 20, se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Y cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo: Oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, confiad en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Confiad en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. ¿Qué buscaba Dios? Corazones que confíen en Él, y así estaremos seguros. Dice, y habiendo consultado con el pueblo, designó a algunos que cantaran al Señor. Y a mí me gusta siempre meterme en la película, ¿no? Me imagino ahí un ejército preparándose para la batalla, y dice que Josafat designó a algunas personas que empiecen a cantarle al Señor. Me imagino que empezaron a cantar: aquí estás, te debemos mover, te adoraré, te adoraré. Ahí mientras se vestían, preparaban sus armas, sus escudos. Dice, predispuso a algunos otros a que alabaran en vestiduras santas, conforme salían delante del ejército. Me imagino que el ejército empieza a marchar y ellos siguen cantando. Milagroso, abres caminos, Dios de promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y el ejército ahí marchando, y ahora es cuando se me pone la piel de gallina, porque en el versículo 22, antes dice, y ordenó que dijeran: dad gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Su misericordia es grande. Y en el versículo 22 siempre se me pone la piel de gallina cuando lo leo, porque dice, y cuando comenzaron a entonar cánticos, aquí está, cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, el Señor puso emboscada contra los hijos de Amón, de Moab. Dice que los ejércitos que venían contra él, mientras ellos empezaron a cantar, se empezaron a destruir unos con otros. Todo esto mientras alababan al Señor. Y en el versículo 24 dice, cuando Judá llegó, miraron hacia la multitud, y he aquí, solo había cadáveres tendidos por tierra. Si nosotros afrontamos nuestras tormentas con un corazón que confíe en Dios, un corazón que adore a Dios ante todo, que le busque, cuando lleguemos encontraremos solamente cadáveres tendidos por tierra. No solo eso, dice que pudieron recoger hasta un botín que no daban abasto para llevarlo. Y dice que siguieron bendiciendo al Señor. En el 28 dice, entraron en Jerusalén, en la casa del Señor, con arpas, con trompetas. Y en el 30, el reino de Josafat estuvo en paz, porque su Dios le dio tranquilidad por todas partes. Un corazón que confía en Dios va a recibir ese beso del cielo. En ese momento en que adora, en que confía a Dios, cuando Dios lo ve no se puede contener, no puede contener ese beso del cielo, y va a actuar, nos va a favorecer, va a mostrar su poder y su favor con nosotros. Entonces, si repasamos, en el caso de los discípulos, venían con el corazón un poco despistado, se desata la tormenta, sienten miedo, ponen su esfuerzo, empiezan a remar contra la corriente, pero aún así el beso del cielo llega, y es ahí cuando ellos ven y tienen conciencia, no se les pasa desapercibido, tienen conciencia del favor de Dios, de que recibieron mucho más de lo que ellos podían esperar y conocieron a un Dios salvador. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, y le adoraron.
tuvieron conciencia de ese beso que habían recibido del cielo. En el caso de Josafat, del rey Josafat, muy distinto a Asa, que lo vamos a dejar ya a un lado, en vez de manipular la situación, Josafat buscó de Dios y llevó al resto del pueblo, a las familias, a que buscaran de Dios y lo adoraran. También sintió miedo, se desató la tormenta, sintió miedo, al igual que los demás, pero ellos buscaron de Dios y adoraron, confiaron en Él. Y como leíamos, Dios está buscando corazones que confíen en Él. ¿Para qué? Para mostrar su favor y su poder. En mi vida personal te quiero comentar brevemente. Yo sé que Dios me ha bendecido mucho y me ha llenado de besos en mi vida, pero hay 2 besos del cielo que yo quiero resaltar en esta tarde, y evidentemente son mis 2 hijas. Sus llegadas fueron totalmente diferentes, pero las 2 fueron igual de especiales. En el caso de Sofía, el momento del parto yo lo viví sin dolor porque me durmieron prácticamente enseguida y completamente, y no me enteré de nada, no padecí dolor. Pero la tormenta llegó unos días después, cuando me iban a dar el alta en el hospital. Se la llevan para hacerle el último control y vuelve la pediatra y veo que viene sin Sofía y digo, uy, y ya ahí me empecé a sentir las gotitas de la lluvia, cuando ya ves que están las nubes negras y empiezan a caer gotitas. Y me dice, mami, no podemos traerte a la bebé porque la estamos monitorizando, porque le hemos encontrado un problema en su corazón. Ahí vamos, ya empecé a sentir los truenos. Me pongo como en los discípulos, en mi barquita en el medio del mar, y empecé a sentir los truenos de que se avecinaba una gran tormenta. Y me dice, pero no te preocupes porque eso se opera. Imagínate, para una madre, ya me estaba yo imaginando el pecho de mi bebé, que lo tenían que abrir, el corazón. ¿Esto qué es? No entendía nada, no lo podía comprender. Y ahí empezó un proceso. Empezó desde que se desató esa tormenta hasta que recibí el beso del cielo. En esa brecha, como la brecha que pasó Asa, los discípulos, Josafat, como la brecha que pasaremos, habrán pasado muchos de ustedes. En esa brecha Dios fue mostrando su favor. Como familia no dejamos de buscar de Él, de servirle, de confiar en que Él podía hacer algo. Y ahí Dios empezó a mostrar su favor. Incluso el domingo, cuando el pastor Benigno lo predicaba, me acordaba de que, por ejemplo, Sofía recibió una vacuna que había que pagarla, y una vez en una de las revisiones fuimos y le pusieron la vacuna que estaba asignada ya a otra niña, se la pusieron por error a ella. Y eso fue favor de Dios, porque no hicimos nada nosotros, sino que Dios decidió favorecer su vida y que ella pudiera obtener esa vacuna. También recibió un tratamiento que costaba unos 9.000 euros, que era para algunos seleccionados nacionalmente, hablando en España. Se seleccionan algunos casos de cardiopatías y de otras enfermedades especiales, y se les da un tratamiento que vale muy caro, unos 9.000 euros, era importante para que ella pudiera pasar ese primer invierno, que era clave en su primer año de vida, pasar ese primer invierno y ver qué pasaba, ¿no? Y Dios la favoreció, Dios nos mostró su favor. Todo eso en esa brecha, hasta que llegó el momento que ese fue el primer beso del cielo, que el cardiólogo dijo, mami, no te preocupes más, porque este agujero ya está cerrado. Ya tenía un agujero en su tabique, en el tabique del corazón, y en ese momento sentí el beso del cielo. Sentís como que Dios te besa y sientes hasta un aire fresco que viene a tu vida. Es un antes y un después. Sientes que estás recibiendo mucho más de lo que podrías devolverle a Dios, como le pasó a los discípulos, ¿no? Y puedes tener una visión más completa de Él, porque tal vez le conoces, le sirves, pero en ese momento la visión de Dios se hace más grande
y puedes ver lo grande que es Dios, como le pasó a Job. Mis ojos ahora te ven. Como le pasó a Job, mis ojos ahora te ven. Y Dios, como en el caso de los bebés que reciben un beso de su padre, Dios te hace más fuerte y ese vínculo se hace fuerte y te llena de seguridad, te llena de fe. Y no me quiero extender, mi segundo beso es mi hija Lucía. En el caso de ella, en el parto, yo le había pedido a Dios que yo, para que se den una idea, soy una persona que me sacan sangre y miro para otro lado porque me da mucha impresión y no, claro, en ese momento le pedí a Dios que me ayude a soportar el dolor porque no quería que me durmieran completamente para poder disfrutar de ese momento, de la llegada de Lucía. Y mi marido estaba conmigo en ese momento y incluso él estaba de testigo y de que la máquina empezaba a pitar porque yo empezaba a sentir mucho dolor, me bajaba la tensión y la máquina empezaba a pitar porque literalmente me iba del dolor que estaba sintiendo. Pero te puedo decir que a través de ese dolor yo pude ver uno de los momentos más maravillosos de mi vida y fue cuando vi salir a Lucía y vi su nacimiento. Y solamente fue posible a través de ese dolor y ese sufrimiento que yo le pedí a Dios poder soportar. En ambos casos, te puedo decir que ese miedo que tenía yo a pasar por ese dolor y ese sufrimiento fue un precio muy pequeño, un precio pequeño en comparación a lo que recibí. Lo que te digo es que vale la pena, que el sufrimiento que tengamos que pasar es muy pequeño frente a lo grande que Dios nos va a dar. Es un antes y un después. Aunque el camino no sea fácil, la llegada va a valer la pena. El tener una visión clara de Dios, de que Él es nuestro Salvador, de que Él viene a rescatarnos de las tormentas. Entonces te invito a que decidas buscar de Dios, no sueltes su mano, no desvalorices a Dios ni las cosas de Dios como le pasó al rey Asa, sino que tienes que buscar de Él, como hizo el rey Josafat. Busca de Él, adórale y verás la mano de Dios, verás su favor y su poder. Te deseo una linda semana, no te olvides de esto porque tu vida va a ser diferente. Si tu corazón confía en Él, Dios está dispuesto a favorecerte y a que sientas ese beso del cielo. Qué palabra más poderosa. Gracias, Señor. Acuérdate de que el Señor quiere favorecerte, así como lo hizo con su pueblo. Él no se olvida de ti, no depende de si eres más o menos bueno, porque al final todos cometemos errores, pero el Señor nos ama, es por quien Él es, no es por lo que somos nosotros ni por nuestras obras, sino por lo que es Él. Que Él es amor y Él quiere entregarte su inmenso amor, así que no te lo olvides y espero que esta palabra que el Señor nos transmitió a través de la pastora Nadia, esta palabra tan poderosa, espero que no te la olvides y la guardes en tu corazón. El Señor quiere favorecerte y el Señor te ama, eres de lo más importante para Él. Familia, por eso quería recordarte que puedes continuar haciendo tus diezmos, ofrendas o donativos a través de nuestra página web. Lo puedes hacer en el apartado de donaciones, también lo puedes hacer por Bizum, por transferencia, y si no sabes cómo, también estamos los domingos de forma presencial en nuestra iglesia, así que también lo puedes hacer de forma personal, y si no, ponte en contacto con la Secretaría de Casa de Jesús, que estará encantada y dispuesta de contestarte. Te recuerdo también que el día viernes las mujeres tienen una cita a las 7 de la tarde en los grupos de conexión, y los hombres los días sábados a las 18 horas, que estamos continuando con los principios de vida, que estamos aprendiendo muchísimo juntos y la verdad que lo estamos disfrutando.
Y como siempre, el domingo, el mejor día de la semana, porque estamos todos juntos adorando a nuestro Dios y aprendiendo de la palabra que Él tiene preparada para nuestras vidas. Así que te invitamos a que puedas venir el día domingo y que puedas invitar, porque seguimos cumpliendo con todas las medidas de seguridad. Así que no tengas miedo de venir, ven, acércate y vuelve, regresa a la casa de Dios. Que Dios te bendiga, familia, y que tengas un lindo final de semana.